Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Invierte con Ventaja. Vamos a hablar de una situación muy relevante que se está produciendo en Estados Unidos en el mercado inmobiliario en paralelo a las subidas de tipos de interés. Este señor que veis es Ray Dalio, uno de los grandes gurús de gestor de un mayor hedge fund del mundo y también considerado visionario, historiador, en fin. No estoy del todo de acuerdo con las cosas que dice. Él anticipa revueltas sociales y un gran cambio de orden mundial. Ha publicado mucho al respecto y sigue publicando, y no estoy nada seguro de que todas esas publicaciones sean beneficiosas para los inversores, porque nos hace perder de referencia el largo plazo, ¿no? Y la resiliencia que tienen los mercados, incluso a situaciones extraordinarias como fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es decir, todo el siglo XX, durante el cual no dejó de haber progreso y no se dejó de ganar dinero siempre y cuando se estuviera mirando en el lado acertado, en el lado positivo, que es al alza, ¿no? En fin, esto como paréntesis en la introducción, ¿no? Vamos a ver aquí en concreto qué está pasando con la subida de la vivienda en Estados Unidos, que en el último dato publicado esta semana está mostrando una subida del 20% en el global de Estados Unidos. En algunas ciudades, curiosamente, donde hace buen tiempo, en San Diego, en Phoenix, en Miami, las subidas son del orden del 30%, y en otras ciudades donde hace más frío, nos vamos a niveles del 13% aproximadamente. Pero en cualquier caso, esta situación hace referencia a un mercado en el que todavía no se tiene en cuenta el coste de las hipotecas, que en un par de meses ha pasado del 3% al 5% del tipo de interés de las hipotecas en Estados Unidos. Eso también lo vamos a ver. Todo esto se produce en un momento en el que el colchón de ahorros provocado por las medidas brutales del gobierno americano para ayudar a los ciudadanos americanos se está empezando a agotar. Vamos a ver también un gráfico que nos muestra cómo se está empezando a agotar esos ahorros. Por cierto, se están descubriendo ahora unos fraudes millonarios que ha habido en estas ayudas, como el caso de unos granjeros que simplemente declararon una granja de 5.000 vacas o algo así, no recuerdo exactamente, y pidieron unas ayudas de 18 millones de dólares y se las dieron. Se están descubriendo ahora que de los 800.000 millones de dólares que el gobierno americano dio como ayudas, podría haber hasta 100.000, incluso entre 100.000 y 200.000 millones estafados, lo cual sería la mayor ridículo histórico en este tipo, después de estar ya en una situación históricamente brutal, ¿no? Como consecuencia de todo lo anterior, el índice de asequibilidad, es decir, un índice que elaboran en Estados Unidos para ver cómo percibe el ciudadano que está el mercado inmobiliario, ese índice de asequibilidad se está desplomando, y de la misma manera se está desplomando la confianza del inversor. Todo esto son situaciones que estamos viviendo que son extremas, como consecuencia de decisiones extremas tomadas, erróneas, por parte de dirigentes políticos y dirigentes de la política monetaria, es decir, los bancos centrales, que supuestamente son independientes, pero que cada vez lo son menos. Desde que se crearon debían de ser un contrapeso al poder político, y ahora mismo están trabajando mano a mano. Entonces, vamos, ahí hay un grave problema estructural en la economía, ¿no? Y todo esto pues son trastoques, como lo he llamado, muy violentos. Vamos a verlos, y bueno, pues igual al final Ray Dalio tiene razón y todo esto se traduce en revueltas sociales. No lo sé, pero desde luego es un campo de cultivo inestable, ¿no? Así que vamos a verlo en detalle. Pero antes de ello, permíteme que te recuerde que para que este canal siga existiendo y bueno, pues podamos seguir desarrollándolo, necesito tu apoyo, y para eso te invito a que te suscribas al canal si no lo estás todavía, actives las notificaciones para que te avise de los nuevos vídeos que vayas publicando, le des me gusta a este vídeo y lo compartas con alguien a quien le pueda o tú pienses que le pueda interesar. Muchas gracias. Vamos ya con el vídeo, los gráficos de lo que os comentaba. Fijaros, este gráfico nos muestra la riqueza neta de los americanos. En la riqueza neta se tienen en cuenta dos grandes variables, que es el nivel al que cotiza la bolsa y el precio de la vivienda en la que tú vives, ¿no? Bueno, pues como veis, 2019 ya empezaba a apuntar maneras, 2020 y 2021, con la subida de la bolsa, las ayudas recibidas y la subida de la vivienda, se ha, disparado por encima. Esta es la variación annual changes, es decir, no es la riqueza total que hay, sino cuánto sube o varía de un mes a otro, fijaros, o de un año a otro. Fijaros que en 2008 hubo una crisis muy fuerte, y esa crisis se tradujo en una caída de 8,2 trillones, porque son trillones americanos, o sea, billones nuestros, millones de millones,
global agregado de la población americana. Cuando hay una crisis, lo normal es que caiga el efecto riqueza, porque cae la bolsa, caen los pisos y cae. En esta crisis que estamos viviendo se está produciendo lo contrario. Es totalmente absurdo y ridículo. Y podría parecer en un momento dado positivo, pero en realidad este tipo de vaivenes, este tipo de excesos, de aceleraciones en una dirección, son contraproducentes. Y vamos a verlo. Todas esas medidas han provocado que la tasa de ahorro, que es lo que estamos viendo ya en este gráfico, la tasa de ahorro personal de los americanos se haya disparado a lo largo de la pandemia. En 2020, en este primer trimestre, la tasa de ahorro, que rondaba siempre pues en torno al 8, 9%, 10% en algunos momentos, en fases de crisis por debajo, 3, 4%, la tasa de ahorro se ha disparado al 30% en la pandemia. Luego recayó, volvió a rebotar y ya está volviendo la tasa de ahorro a niveles normales. Eso no significa que todo este ahorro acumulado ya esté gastado, ya esté consumido. No, todavía hay ciertas reservas, pero con la tasa de ahorro en niveles normales, que incluso podría caer más abajo, si la gente se va gastando esos ahorros, también como consecuencia de la inflación, la situación volvería a niveles normales. En cualquier caso, lo que ha provocado esta tasa de ahorro es este gráfico que vemos aquí, que es el índice, lo voy a poner aquí, ¿lo veis? Perdón, aquí. El índice es S&P CoreLogic Case-Shiller. Case-Shiller es el índice de la vivienda en Estados Unidos y estamos hablando del precio nacional, como os he comentado antes, del year on year, la variación interanual, que está en el 19,1%. O sea, el último dato nos muestra que de un año a otro, y fijaros que estamos hablando desde el año 1990, todo esto fue la burbuja inmobiliaria, que terminó pinchando, según fueron cayendo los precios de los pisos, terminó pinchando en 2007 y 2008 fue la crisis financiera, cuando ya todo era visible, ¿no? Bueno, y teníamos incluso caídas de precio de la vivienda. Bueno, pues la Fed, la Reserva Federal y el gobierno americano, como consecuencia del COVID, están provocando una nueva burbuja inmobiliaria con subidas de precio brutales, del 20% en interanual de un año para otro. Pero ojo, porque este dato no tiene en cuenta que este gráfico, que en los últimos 2 meses, enero-febrero, las hipotecas en Estados Unidos, las hipotecas a 15 años y las hipotecas a 30 años, a tipo fijo, han pasado de niveles del 3% del tipo de interés de la hipoteca a niveles del 4, 4,5% y ya estamos cerca del 5% con las últimas subidas, ¿no? Entonces, se mezcla una subida de precios en la vivienda en Estados Unidos con rebotes violentos, que el problema de esto es la velocidad. La velocidad es que esto, cuando es así de vertical, el shock que se produce no es asumible, no es encajable y psicológicamente genera unas tensiones muy fuertes en la población americana, ¿no? Claro, como consecuencia, no es de extrañar que el sentimiento del consumidor se esté absolutamente desplomando y está el sentimiento del consumidor en niveles que normalmente son de crisis, normalmente son de mercado bajista, de bolsas bajistas y de mercado de la vivienda bajista. Sin embargo, aquí el sentimiento del consumidor está en mínimos, en zona de mínimos de 2008, de 2009, en zona de la gran recesión de los años 70, la crisis de inflación, etcétera, ¿no? Es decir, estamos con un sentimiento de confianza del consumidor que, en teoría, pues son, como indica este gráfico, niveles de recesiones. Y no estamos en recesión, la bolsa está todavía muy cerca de máximos y esto es un cóctel realmente difícil de gestionar. En este gráfico lo que vemos es, la línea naranja es la Housing Affordability Index, es lo que hablábamos antes, el índice de asequibilidad. ¿Cómo de asequible es la vivienda? Esto es lo que percibe el ciudadano americano. ¿Cómo de asequible es? Pues se está desplomando. ¿Cómo no se va a desplomar? Si los precios de la vivienda están disparados y los tipos de interés también están disparados. Entonces las viviendas están cada vez más caras y el dinero que te tienen que prestar para comprar una vivienda cada vez es más caro. Eso inevitablemente va a provocar un frenazo en seco del mercado de la vivienda, no puede ser de otra manera. Y el mercado inmobiliario es uno de los pilares, uno de los mercados más fuertes de cualquier economía avanzada. Se va a parar las construcciones, que es lo que nos está marcando este índice. El índice azul, la línea azul es el housing starts, los inicios de construcción de viviendas que se han disparado como consecuencia de las ayudas del COVID, y este indicador lo que nos muestra es que esta línea naranja adelantada a 12 meses es un indicador adelantado que nos dice hacia dónde va a evolucionar en los próximos meses y trimestres las construcciones de viviendas. Pues se van a desplomar. El inicio, las puestas en construcción de nuevas viviendas se van a desplomar también y eso va a tener un efecto de parálisis en esa parte de la economía, ¿no? Luego veremos si el resto de la economía puede reaccionar un poco mejor. La línea naranja que vemos aquí, la azul es el S&P 500, ¿vale?
y la variación interanual. Y la línea, bueno, rosa, violeta, como queráis, y rosa, es el Home Builders Index, el índice de constructores de casas. Y ya se está anticipando, la bolsa ya se está anticipando, ya se está desacoplando. Después del boom del año 2021, ya está tomando la realidad de la situación, anticipando, y se están ya, bueno, pues la bolsa ya, o sea, este subíndice de empresas que cotizan en bolsa, que se dedican a construir casas, pues se está desacoplando. Conclusiones. El frenazo, al menos en este sector, que es un sector importante, que es lo que vamos a monitorizar en los próximos trimestres, los próximos meses, parece inevitable. Paciencia, porque los techos tardan tiempo en formarse, en eso estamos, ¿no? La curva de tipos, que recientemente ya se puede decir que está invertida, suele anticipar una recesión económica con varios meses de antelación y eventualmente trimestres. Igual en esta ocasión ya sabéis que, bueno, aproximadamente de media hablamos de unos 9 meses de anticipación. Eso significa que hay momentos en los que se ha anticipado o la recesión ha llegado 25 meses después, 2 años después, y otros momentos en los que ha llegado 3 meses después. Yo apostaría a que en esta ocasión va a ser más bien un periodo corto, ¿vale? Es decir, incluso por debajo de la media eventualmente, pero bueno, ya lo veremos. En cualquier caso, lo importante es comprender que la bolsa no se anticipa tanto a la recesión, se anticipa al hecho de que la recesión, cuando se hace pública, ya ha pasado unos meses, pero no se anticipa al momento en el que realmente el mercado está contrayéndose, la economía se está contrayendo. Es decir, las bolsas en realidad son el reflejo, el barómetro en tiempo real de lo que está ocurriendo en la economía. Cuando se restringe la liquidez, se contrae la liquidez, se contrae la actividad económica, en ese momento las bolsas empiezan a caer. Y 3 meses después o 6 meses después llegan las estadísticas oficiales en las que dicen sí, efectivamente, estamos en recesión desde hace 2 meses, pero lo decimos ahora, ¿no? O 3 meses o 6 meses. Todo eso va un poco siempre con retraso, salvo eventualmente que podamos tener algún susto previo o un crack, algún tipo de shock externo que pueda incluso anticipar esa corrección, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que es un contexto negativo para la economía americana, con la salvedad de que, bueno, siempre hay otras variables que empujan en la otra dirección, como por ejemplo la inflación. Una inflación desmedida, suben los precios de todo, suben los precios también de la bolsa. Entonces la inflación va a suponer un freno a las caídas fuertes y duraderas del mercado, ¿no? De la bolsa. Eso es otra historia de la que también seguiremos hablando. En este vídeo quería hablaros solamente de la particular situación que vive el mercado inmobiliario, que me parece absolutamente explosiva en Estados Unidos. Seguiremos hablando de ello en cualquier caso. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos pronto en un nuevo vídeo.